Yo siempre he tenido muchas reservas, muchas dudas acerca de la figura del defensor del pueblo. Y las últimas declaraciones del que ostenta ese cargo, Pablo Ulloa, pues me hacen, bueno, qué sé yo, darme todas las certezas en cuanto a esas dudas. Para mí, eso no tiene ningún sentido, el defensor del pueblo. Y lo ha hecho porque en los últimos días el hombre ha dicho que favorece una suerte de seguro para los empleados que sean objeto de cesantía. O sea, la misma propuesta original de los empresarios. El defensor del pueblo, entonces, está del lado de los empresarios. Empresarios que en los últimos tiempos se habían un tanto reculado en cuanto al tema de la eliminación de la cesantía. Decían, vamos a limitarla, que si 6 años, que si yo cuánto, buscando unos bajaderos ahí. Pero eso es obvio que han encontrado primero la pared en los sindicalistas, pero también los senadores están rechazando esta propuesta de Pablo Ulloa. Está con nosotros nuevamente nuestro amigo Remberto Pichardo para hablar de Pablo Ulloa, para hablar de todo esto y a dónde va a terminar. ¿Qué tú crees? Bueno, tú tienes que ver la configuración estatal y la interacción que tiene con el grupo empresarial, que ahora son la misma cosa. ¿Tú te acuerdas de la AFP? ¿Cómo fue que nacieron? Las ARS, AFP, etcétera, etcétera. Fue en el 2001, ley 189-1, si mal no recuerdo, Exactamente. 01. Y quien estaba de la manita con Hipólito Mejía era no solo Ramoncito Báez, sino Luis Álvarez Renta, que era a su vez el asesor de todo ese empresariado cúspide del CONEP, al punto de que cuando se empieza a procesar Álvarez Renta, esos empresarios, recuerdo que estaban los 10, Manolito 10, los Vicini, y un grupo más, salieron y hicieron un espacio pagado de una página entera defendiendo a Luis Álvarez Renta. Sí. Que no, que ese genio financiero, que tiene una pulga de trayectoria, que el diablo y su hermano, pues, estoy hablando de más de 10 de esa familia, un espacio pagado enorme. Hasta que llegó el gobierno norteamericano por un asunto de un dinero que tenían unos grandes en Baninter y se aseguró de que hubiera un proceso a todo lo largo del proceso. La embajada norteamericana no sacó la cara de ese proceso, la cabeza de ese proceso nunca. Dicho eso, tú tienes la creación de un mecanismo con atribuciones estatales que pone mucho dinero en manos de la banca dominicana privada. Uno de esos pleitos legendarios que se dieron, o una de esas batallas dentro de la guerra legendaria que tenían Ramoncito Báez, Manuel Grullón y Alejandro, perdón, el papá, fue precisamente quién era que iba a dirigir ese consejo, que es el que autoriza los trasiegos de desplazamientos de dinero de las AFP y en qué se van a invertir. Y ahí sí se rompió la taza porque Alejandro Grullón le dijo a Hipólito, si tú le entregas eso a él, refiriéndose a Ramoncito, te voy a hacer el banco con todo. El mío. Wow. A ver qué tú vas a hacer. Estamos hablando de, en esa época, el segundo banco privado más grande de la República Dominicana. Claro. ¿Entiendes? ¿Quién es el primero? Bueno, en primer orden tú siempre vas a tener el órgano mixto bancario que es el Banreserva. Yeah. Siempre va a ser más grande porque al ser mixto maneja los fondos estatales, ¿entiendes? Sí. Entonces, luego tú tenías en esa época al popular y muy reñido atrás Baninter, sí. ¿Entiendes? O sea, iban en empate ahí los dos. Y llegó un momento, inclusive, en que Baninter se le fue arriba, que fue el lío del 2.86 de la tarjeta. Exacto. 2.89, 2.86. Sí, Nicolás tenía el 7% y ellos 2. No, yo te puedo decir que se contrató un equipo de analistas y financistas para que dijeran si había alguna manera de soportar ese 2.86 de interés. ¿Y qué pasó? Un piso entero, pago por Alejandro Grullón. Y no llegaron a ninguna conclusión. Así de simple.
para que tú entiendas lo que era esta guerra abierta por el control de esos fondos públicos a nivel empresarial bancario. Ahora tú tienes el mismo esquema para la cesantía. Vamos a ver. Si tú agarras y creas un fondo, tú puedes estar seguro que ese fondo lo van a poner en manos de ese mismo grupo. De la banca. Igualito. Porque ¿quiénes son los idóneos para almacenar y guardar dinero y disponer de fondos en calidad de préstamo? Los más serios. Los bancos. Sí, los Mismo más serios. grupito. Que todo el mundo criticó que la directora de ese organismo que controla la AFP era precisamente del Banco Popular. ¿Cómo se llama? Kirsi Hack, ¿qué es? Directo y en vivo. ¡Pam! La pusieron ahí. Por eso es que cuando el dinero entra, no se puede juntar nadie con él. Difícil que tú te juntes con tu propia pensión, con tu cual. Y la burocracia y las reglas, Así las de- vainas que te ponen, por ejemplo, si murió el familiar. Sí, sí, Que porque es un maldito lío. es del que el diablo. esquema es que tú no te juntes con Que no ellos. te juntes Se con necesita cuatro. una justificación para almacenarlo a la Ujú. cesantía de los trabajadores. Sí, sí. Hay que cuidar su dinero. Y hay que cuidarlo tanto de que hay que cuidarlo del mismo dueño. Exactamente. Del dinero Este que lleva te el diablo que te explote, no importa. Te voto, porque son la mayoría, los empresarios son la mayoría, los mayores empleadores de aquí, y no te doy tu cuarto. Es el colmo ya. Pero fíjate en esto. Para que tú Mierda. entiendas si es el mismo grupo. Es el colmo. Se arman dos discusiones casi a la vez. La reforma fiscal y la cesantía. Ujú. La reforma laboral. Sí. Cuando se calienta la reforma fiscal, que nosotros, el pueblo, no la hemos dejado pasar y no la vamos a dejar pasar tampoco. ¿Qué hace el vicepresidente ejecutivo, el eterno vicepresidente ejecutivo del CONEP, César Dalgán? Y el doctor, y como le decimos nosotros, sale dando unas declaraciones de prensa a nombre del CONEP de que cuál era la necesidad de tener esa discusión ahora cuando se estaba discutiendo la reforma fiscal. O sea, hey, no caliente el asunto, justo, y qué es lo que te pasa a ti, pero tú eres loco. Tú no ves que casi nos están sacando de aquí. ¿Entiendes? Ahora vuelve el can de la reforma fiscal. La están intentando pasar por pedazos, que fue la nueva encerrona con los servicios digitales, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Se le descubre. Están desesperados buscando a algún congresista de la oposición en prima fase que reintroduzca el proyecto. No se le está dando porque se lo estamos interceptando. Entonces ahora vuelve y se retoma la discusión de la cesantía con el elemento del fondo. ¿Qué son todas al final? Método para recaudar dinero. De eso que estamos hablando al Ajá. final. ¿Y cómo tú dirás, se unen todos estos métodos si vienen de sectores tan diferentes? Todos están juntos en el Consejo Nacional de Competitividad. Los banqueros, los empresarios turistas, combustibles, generación eléctrica, seguro, todos están en un solo sitio. Eso es tan fácil como que tengo aquí un grupo de 4, tú manejes la aviación, el que está ahí maneja construcción, el que está aquí maneja turismo. Y entre los 4 decimos, bueno, necesitamos $1,000 millones. ¿Cómo lo podemos sacar? Tú vas a aportar tu idea, él va a aportar su idea, él va a aportar su idea y yo la mía. Y el dinero va a salir de los sectores que cada uno controlamos independientemente. Pero es un solo plan porque los 4 estamos juntos aquí. Ujú. ¿Entiendes? Ujú. ¿De cuánto dinero estaríamos hablando? Miles de millones. ¿Tú ves que Así de simple. esto es parte de un juego de policía bueno, policía malo, donde el Claro. defensor del pueblo hace de policía Claro. malo y el Senado ahora policía Claro. bueno. Para que al Porque final... porque la propuesta no vino directamente del empresario, del contrario, vino de una persona neutra que es el defensor del pueblo. Y defensor del pueblo. Bueno, mira, yo a Pablo Ulloa, y la parte en cuanto a él se refiere, yo sé que él sufrió una gran frustración con el caso de la coronela. Cuéntanos de eso, sí. Yo sé que él fue muy creyente en lo que él iba a hacer. El caso de la coronela no es el caso del canódromo. La gente no sabe lo que es el canódromo. Canódromo es un CRV, Centro de Retención Vehicular.
Y de esos centros de retención vehicular hay más de una veintena en todo el país. ¿Qué significa eso? A la vez, todos están funcionando. Que si tú hablas de una presunta mafia multimillonaria en el canódromo, tú tendrías que multiplicarla por 30. Por 20. Bueno, más de una veintena, casi 30. Wow. Estamos hablando de ser cierto, un dineral, es una estructura. Y los operadores de esa estructura están protegidos, como bien se demostró. A la coronela no. ¿Qué le pasó a la coronela? Pero cuéntanos de la coronela, porque mucha gente seguramente no sabe. O la coronela prácticamente agredió en video, eso está en video, al defensor del pueblo cuando él fue a recuperar unos vehículos que habían sido retenidos, según él dijo, de manera abusiva, ilegal y arbitraria, en perjuicio de algunos ciudadanos que fueron a elevar una queja donde él. Se almunchó, la coronela casi le dio una pela a él. Y a él, funcionario público, cumpliendo con su obligación, no tuvo justicia, no le pasó nada. A la coronela, nada. Así de simple. Me imagino que eso a nivel personal habrá cambiado su perspectiva de en qué era lo que él se había metido. Sí, exacto. ¿Verdad? Debió de renunciar. Como Miriam Germán. Claro, pero ven acá. Cuando se dio cuenta de, wow, ¿y dónde fue que yo me metí? ¿Y tú crees que Miriam no sabía dónde se iba a meter? Miriam es una gente con experiencia. Ah, bueno, sí, eso sí. Bueno. Miriam vino de un lado para otro, de un grupo que funciona al unísono. Sí, cierto. Entonces, Miriam sí sabía dónde iba. No, Miriam no conocía la estructura del Ministerio Público, pero sus resultados sí. Y para eso estaba Jenny. Para manejar a nivel gerencial el Ministerio Público estaba Jenny. Miriam estaba ahí para encabezarlo. Ok, entonces esta experiencia con la coronela en Pablo Ulloa. Imagínate que tú eres Pablo Ulloa y tú te das cuenta de que tú en realidad estás ahí sin ningún tipo de poder. Que el primer caso público que tú enfrentas, tú no tienes ningún tipo de incidencia. Te da contra la pared. Ya tú sabes lo que viene porque fue de entrada. ¿Por qué se quedó? Entonces no debe de impresionarte que él siga una línea. Lo que pasa es que aquí tú no puedes disociar el empresariado del gobierno porque ellos tienen el control de él. Sí. Y lo tienen en un órgano. Estoy cansado de... Búsquense el decreto 389-17 del año 2017 para que ustedes vean quiénes son los que están en ese órgano público mixto. Quiénes son los que se juntan con el presidente y le bajan raya a él y a todos los ministros. No lo puede separar tan junto a nivel estructural estatal en un órgano. Entonces, tú no puedes decir la línea del Estado es esta. Lo que sí se está dando, y ahí viene la resistencia de los legisladores, es que la desesperación por el dinero del faltante, de la deuda pública, de los intereses y las comisiones, está forzando un rompimiento entre esos políticos que quieren un futuro, que no se quieren quemar en buen dominicano, y el empresariado que le está metiendo presión para que pasen algún método para recaudar dinero, para aportar al pago de los intereses y las comisiones de la deuda, sin afectar su entrada e ingreso. Porque ellos son los proveedores del Estado. No significa que todos los cuartos que se cogen en préstamo paran en los bolsillos de ellos. El Estado no hace nada, nada. Cuando el OPRED hace una obra, vaya a los procesos de licitación, que hay una compañía que licitó para hacerla. Hasta el letrero de OPRED. Pero usted va a la página de la compañía, como la de Manuel Estrella. OPRED anunció con bombo y platillo la tunelación que conectaba a la línea 12 del metro, si mal no recuerdo, de la 1. Y cuando tú vas a la página de Manuel Estrella, de los proyectos en curso del Grupo Estrella, está esa tunelación. Son ellos los que la están haciendo. La OPRED hace la publicación de cómo queda ella, pero es el Grupo Estrella que la está haciendo. Entonces, de la misma forma, el presupuesto entero se lo tragan ellos. Entonces vamos a llegar al punto en el cual o buscamos la manera de sacar más cuarto, que es lo que nosotros le tenemos frenado en todos los sitios. Porque al igual que ustedes, nosotros también nos juntamos todos, por si no lo sabían. Por eso hay coherencia en la estrategia que se está desarrollando en contra de ustedes ahora. O, lamentablemente, van a tener que empezar a devolver. Todo ese dinero que está en esos short, para poder soportar los intereses que ellos mismos crearon, van a tener que empezar a devolver de la misma forma que se lo ganaron.
Entonces, al final, y no te impresiones si tú ves más maniobra, ¿eh? Acuérdate que la deuda en los últimos 4 años, los últimos 5 años se ha refinanciado 4 veces y sigue en aumento. Y ahí viene la otra parte. El gasto fiscal, que son los impuestos que se le dejan de cobrar, tampoco ellos lo quieren ceder. No. ¿Qué significa eso? Yo quiero que tú aumentes el impuesto, pero a mí no me quite mi exoneración de impuestos. No. Y ya el presidente dijo que no, que eso se va a mantener. ¿Pero por qué? Porque Luis sabe que si él pasa eso, y si fuera por él, hubiera pasado, toda la gente que tiene alrededor con ambiciones políticas se van a enterrar con él o él la va a enterrar. ¿Entiendes? Explícame algo. Este movimiento del Ministerio de Trabajo, donde cambian al ministro. Oye, se supone que una de las tareas más importantes que tenía el Ministerio de Trabajo era resolver ese asunto, ¿no? De ahora, del asunto del código laboral. Resolverle a los empresarios ese problema. Bueno, vamos, resolver como parte del trabajo del ministro, porque fue puesto ahí para eso, pero en medio del asunto lo cambian. ¿Por qué lo cambian? Bueno, yo te puedo poner el ejemplo de los antiguos presidentes del CUET, Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras de Energía. 3 pasaron antes de Celso. El primero era Almonte. Le dijo a Luis, sácame de aquí. Sácame de aquí. Paró en Energía y Minas. El que lo sustituyó a los 6 meses presentó la renuncia alegando situaciones familiares. ¿Cuál fue ese? ¿Cuál fue ese que presentó la renuncia? No, pero espérate, no te mortifiques con el nombre, que el mismo esquema se dio otra vez. Y el que lo sucedió también hizo lo mismo a los mismos 6 meses. Bueno. Entonces, ¿verdad? Entonces le dicen a Celso, Celso, manito, tú que fuiste el que armó el esquema de la generación en el 96, cuando estaba en el CONEP, que fuiste que lo pusiste en ejecución junto con el gobierno, la ley de capitalización de la empresa pública, que no apareció capital, pero se dio como quiera. Se dio como quiera. Sí. Tú eres que tiene que ir a arreglar ese lío. Y ahí está Celso en Punta Catalina y ahí. Y no sé en cuánta cosa más. Porque hasta en fin está Celso. Sí. Porque ya no encuentran a quién se tira arriba el lío. Bueno, pues de la misma forma yo te puedo decir a ti que de Camps, que es el hijo de Atuey, no creo que quisiera quemarse. No creo que quisiera coger ese fuego innecesario. Porque él, si cogió un cargo público, porque él es abogado empresarial, ese es su ejercicio profesional, no tiene necesidad de estar bregando en el medio, lo que significa que tiene aspiraciones políticas. Y si quiere tener un futuro político, no puede quemarse en la primera vuelta que participe, ¿verdad que no? No, él es presidente del partido de su papá, ¿no? ¿Entiendes? Yo no creo que quiera achicharrarse en vida, porque esa es otra que nosotros no estamos dejando pasar. Y al final, lo que se está buscando ahí adentro es un mecanismo para que esos cuartos se manejen, pero tú no puedes proponerlo tú porque eso viene del empresariado. Pero aquí es donde se comete el graso error. Los documentos no legitiman gente frente al pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú seas el defensor del pueblo puesto en un decreto no significa que el pueblo entienda que tú eres su defensor. O no significa que el pueblo te sienta como su defensor. Y ni siquiera su representante. Pero ellos, como no conocen otro esquema y no tienen a nadie que se haya legitimizado, porque tú no puedes beneficiar intereses privados la vida entera y pretender que el pueblo te reconozca como su defensor. No estamos hablando del caso exclusivo de Ulloa, estamos hablando de generalizado. Que tú agarres y digas, porque en un papel dice que tú eres el defensor del pueblo, que eso es lo apropiado, no significa en forma alguna que el pueblo vaya a avalar lo que tú estás diciendo o sienta que lo que tú estás diciendo es lo que le conviene a él. Y eso es un efecto precisamente de
la deslegitimación de las instituciones públicas forzada por el control empresarial. Donde quiera que tú lo tires, cae en beneficio de ellos. Ahora tienen un choque frontal con el sector laboral. Sí. Y de verdad que yo te puedo decir que yo no entiendo cuál es el problema. Lo que pasa es que ellos al final quieren beneficiarse del dinero con el fondo, pero quieren el esquema norteamericano, que si ellos te despiden, tú no tienes reclamo. Tú puedes durar 20 años y si tú cometes una falta, te despidieron y no te deben nada. Sí. Que es la razón por la cual, y ahí hay que decir la verdad, hay un comportamiento muy marcado y idóneo del empleado porque teme que lo despidan. Pero es inhumano tú no tenerle garantía a una persona que se ha desgastado físicamente ejerciendo y mentalmente ejerciendo una labor en tu beneficio que te ha procurado a ti beneficio y tú dejarlo en la calle. Eso es el mismo cuento que la participación en los beneficios de la empresa. ¿Tú conoces algún empleado que le haya tocado eso? Pues eso está en el Código Laboral. Hay un % repartido para cada uno de los empleados de los beneficios empresariales. Son las bonificaciones, ¿no? No es eso. No, bonificación es más, por ejemplo, bonificación vulgarmente tú incluyes muchas cosas. Participación en los beneficios de la empresa es de los dividendos prácticamente una porción que se reparte entre el empleado. Sí, eso estamos hablando de niveles de sociedad. Exacto. Eso no se da. ¿Para qué no, esto es para ellos. Ahora dime tú a mí, ¿cómo tú explicas que tú tengas una empleomanía, por ejemplo, Leche Rica, Pedro Brache, que Leche Rica, vamos a suponer que no es el caso, pero que diga, nosotros hemos aumentado nuestra producción en un 1000%. Y antes, bueno, pues nosotros agarrábamos y ganábamos 1.000 millones y ahora estamos ganando 10.000 millones. Y que esos empleados que supone que reciban un beneficio porcentual de ese beneficio, no les sea notoria su mejoría económica. ¿Qué es lo que se supone que pase? Claro. Sí. Así es que tú consigues que el empleado sea leal a tu empresa, porque es de él también. Entonces es la diferencia de poner tu muchacho en un colegio más o menos a un colegio bueno, o de tú tener un mejor atención médica, de tú tener muchas cosas que el dinero compra, que son las que provocan la lealtad por la participación de la empleomanía, pero ellos no dan eso tampoco. Entonces ellos lo que están buscando es mantenerlo como esclavito para tenerlo explotado a los empleados, quitarle su cesantía por ley, al igual que no le dan acceso a su fondo de pensiones, y tenerlo tuche, como dicen los tigres, pegado contra la pared, de que el día que yo le dé la gana, en que tú lo aburras, salir de ti no date un chele. Entonces es un tremendo negocio. ¿Y a quién se buscan para que presente la propuesta, que no se le pegue a ellos el malván? Ah, no, es el defensor del pueblo en papeles. Claro. Pero es la parte que ellos no es que no entienden, es que no quieren aceptar. Y es que no tienen a nadie tampoco. Ya todo el mundo se le está tirando del barco. Y ellos siguen forzando la jugada. Tú no ves que se tienen que poner ellos repetidos en todos los sitios. Es que ya nadie le quiere hacer el juego porque se está jugando la cabeza el que lo haga. Esto no está bien, ¿eh? Y si siguen forzando, no solo con esa reforma fiscal, sino con los cheles de los trabajadores, van a tener problemas más rápido que la parte que no están calculando. Pero el desesperado no calcula. Sí mismo, el que se va a joder no piensa. Él no calcula. Tú decías que el fenómeno de la Plaza de la Bandera los tomó desprevenidos. Este va a ser peor, ¿eh? Este va a ser peor porque la Plaza de la Bandera era indignación. Cuando tú hablas de un desastre económico, tú estás hablando de desesperación. Y la desesperación trae irracionalidad. Y la irracionalidad trae violencia. Y cuando te habla de violencia dentro de un grupo de 11 millones de personas cuya élite no representa ni el 2%, eso significa a ese grupo del menos 2% mandarse a correr. Y tienen que llegar muy lejos donde no se le puede alcanzar. Porque ahora, si algo demostró la Plaza de la Bandera, manito, es que hay dominicanos en sitios que yo el nombre no me lo sabía. Ahí se mandaban videos de gente protestando en países y yo no sabía que había dominicanos en ellos.
Ya hay dominicanos, qué sé yo, en Islandia. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde se van a esconder estos muchachos? Sí. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a cambiar? ¿Se van a hacer un cambio de sexo? No, y lo que ¿Qué es lo tú- que van a hacer? Y lo que tú dices que lo que movió fue la indignación aquella vez y la avanzada, se puede decir que la avanzada fue aquella famosa frase que dijo Orboli de los popis, Ajá. que la avanzada fueron los popis, Ajá. la avanzada. Pero en este caso, como tú dices, en una desesperación, la avanzada puede ser el barrio. Claro, pero oye, es infantil. Delante del hambriento, usted no puede comer solo. ¿Qué es lo que dice Luis Abinader todos los días? Crecimiento económico, crecimiento económico, crecimiento económico. Aquí hay gente derrochando de ese grupito miles de dólares en cenitas y en cosas. Y al pueblo, llevándose el diablo. El dólar sigue subiendo, que esa es otra. Aquí se publican sumas astronómicas de transacciones en dólares que no llegan aquí. Si fuera por la entrada de divisas del sector turismo, por ponerte un ejemplo, aquí los muchachitos estuvieran enrollando los dólares y tirándose uno con otro como papeles. Ya lo sabes. Sin embargo, no hay porque el dólar sigue subiendo. Entonces, ¿cómo tú explicas que las entradas en dólares son de 40,000 millones de dólares al año, cifras récord? Y aquí no aparecen los dólares al punto de que el dólar sigue subiendo y al paso que vamos, antes de finalizar el año, vamos a estar en 70 por 1. Y si seguimos 3 años, vamos a estar a 100 por 1. ¿Cómo se explica eso? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y ellos siguen forzando la jugada y siguen forzando la jugada y siguen forzando la jugada. Remberto, quiero que te quedes ahí para que hablemos de unos movimientos que tiene Finjus. Bueno, me imagino que será un movimiento de silla, de una silla para otra. Vamos a dejarlo ahí. Sí, Vamos a dejarlo ahí. vamos. De La Quinta Pata, tenemos ediciones especiales con Remberto Pichardo. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.